Hoy, mayo 15, estaremos leyendo los capítulos del 26 al 28 del libro de Segunda de Crónicas. Comenzamos con el reinado de Uzías. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, el muro de Jabnía, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: Leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Reinado de Jotam. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales les venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam, y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Capítulo 28. Reinado de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá,
y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, éste no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Hasta aquí terminamos el capítulo 28 del libro de Segunda de Crónicas. Y podemos en esta tarde ver una de las cosas cuando el rey Usías estuvo en el reinado de Judá. Dice que fue prosperado, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que le había también enseñado su padre, y que Dios le prosperó. Pero qué triste es que al final de su reinado, él hace lo incorrecto ante el Señor. Vemos que Usías, después de haber reinado tantos años conforme al corazón de Dios, se enalteció. Él pensó que todo lo que había hecho, se había logrado, había sido por él mismo. Dice que su enaltecimiento fue su ruina, porque esto le hizo rebelarse contra el Señor, contra Dios, y entró en el templo como si él tuviera ese privilegio que solamente los sacerdotes tenían de quemar incienso al Señor. Me imagino que este rey pensó Usías que como se había levantado grandemente, dice la palabra maravillosamente, entonces esto le daba el derecho también de ocupar el lugar que solamente se le habían dado a los sacerdotes para quemar incienso. Y esto debe de llamarnos la atención de que nuestro caminar ante el Señor debemos cada día de nuestra vida depender de su gracia y de su misericordia. No pensar ni creer que el día de mañana o cada día al despertarnos no necesitamos de Dios, o podemos vivir ese día sin depender de Él. Pienso que cuando un hijo de Dios se levanta y vive su día sin intimar con el Padre, sin platicar con Él y poner ese día en sus manos, considero que de alguna forma está cayendo nuestro corazón en orgullo y en altivez, pensando que no necesitamos decirle a nuestro Padre Celestial que tome el control de ese día. Pensamos que quizá no es necesario porque podemos llevar las cosas sin la necesidad de orar. Y quizá a lo mejor realmente eso no sea lo que tengamos pensado en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tengamos mucho cuidado de vivir de esa manera, pensando que no necesitamos entregarle al Señor cada día de nuestras vidas.
cuando tenemos una relación con Dios, cuando estamos en sus caminos, el Señor nos prospera de tal manera que puede irnos bien cada día de nuestras vidas, pero nunca olvidemos que siempre todas sus bendiciones, todo lo que tenemos, ha sido dado por su gracia y por su fidelidad. Evitémonos que el día de mañana, cuando pasen los años y veamos lo bendecido que ha sido nuestras vidas, lo bendecido que ha sido nuestra familia, tengamos cuidado de pensar que fuimos nosotros quien lo logró, que fue nuestro esfuerzo, y hacer o tener una actitud de altivez en nuestro corazón, porque tristemente en el final de sus días, Uzías dice que cayó leproso delante de los sacerdotes cuando se molesta porque los sacerdotes le llamaron la atención diciéndole que él no debía de ofrecer incienso a Dios. Esto nos muestra que en el corazón de Uzías faltaba también esa humildad, el trabajar también día a día con nuestro carácter, el pedirle al Señor que cada día también nos permita, nos ayude a tener humildad y que cada día de nuestra vida pues vaya habiendo más humildad y más humildad, en lugar de que haya altivez, engrandecimiento, el hecho, como dice la palabra del Señor, que su palabra sea la que nos edifique, ¿verdad? Que sea su espíritu la que edifique día con día nuestras vidas, que no solamente sea palabra que leamos y que mate nuestras vidas, sino que sea su espíritu el que nos edifique, el que nos transforme. Y esto es lo que podemos en esta hora también darle gracias a Dios por su palabra y pedirle al Padre: Señor, líbranos de tener un corazón altivo, líbranos de depender de nuestros propios esfuerzos, líbranos de olvidarnos cada día, reconocer que dependemos de ti. Ayúdanos que en todo momento también podamos enseñarle a nuestros hijos a orar, porque la oración hace que nuestros hijos también puedan ver la humildad de nuestros corazones, porque la oración también representa humildad, representa dependencia, significa depender completamente de ti, aun cuando tú ya conoces, Padre, nuestras necesidades, aun cuando nosotros como papás conocemos también las necesidades que puedan tener nuestros hijos. El enseñarle a nuestros hijos el hablar, el pedir, el saber pedir las cosas también para poder recibir esa ayuda, aun cuando la necesitamos, les enseña a nuestros hijos a tener humildad. De esa misma manera, cuando oramos a ti, Padre, cuando clamamos a ti, cuando elevamos nuestra oración día con día, esto muestra también humildad en nuestros corazones. Líbranos, Padre, de caer como Uzías cayó en este enaltecimiento en su corazón. Líbranos de pensar que todas las cosas que se han podido lograr en nuestras vidas, en nuestras familias, líbranos de pensar como Uzías, de enaltecerse y de creer que no ha sido tú, sino sus propios procedimientos, sus propias estrategias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque ella nos da ejemplo de lo que debemos hacer y de lo que no debemos de hacer, Padre. Reconocemos nuestra dependencia total, plenamente de ti. Te damos muchas gracias por este día y gracias por tu ayuda. Gracias porque eres un Dios grande, poderoso, digno de ser honrado, digno de ser exaltado y glorificado. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grande, ricamente, como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas,
Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.